Imagina la escena. Estamos en Roma, finales del año 418. Hace solo 8 años del saqueo visigodo, ¿eh? Un trauma. La ciudad intenta recuperarse como puede, pero entonces muere el Papa Zósimo. Y se lía. De repente no hay un sucesor. Bueno, sí, hay dos. Bonifacio y Eulalio. Dos bandos, dos papas y Roma, pues, sumida en el caos. Una fractura total en la Iglesia de Occidente. ¿Cómo se sale de algo así? Hoy vamos a meternos de lleno en un pontificado que empezó, vamos, literalmente a golpes por el poder papal. Hablamos de San Bonifacio I, el Papa número 42 entre el 418 y el 422. Su historia empieza con un cisma, en toda regla, con un antipapa, Eulalio, que tenía apoyos importantes, ojo. Para entender bien este lío, nos vamos a apoyar en un documento que analiza justo este periodo. Episodio 75, San Bonifacio I, un pontificado entre cismas y continuidad. Tiene pinta de dar buenas claves. Desde luego. Y la idea hoy es ir un poco más allá de contar solo qué pasó. Queremos ver cómo Bonifacio I, que estaba ahí, atrapado entre esa lucha interna y la inestabilidad del imperio, pues no solo aguantó el tipo, sino que consolidó la autoridad del Papa. Y sobre todo, ¿qué nos dice esto? Un episodio tan humano, ¿verdad? Sobre la sucesión apostólica, sobre esa búsqueda de unidad en la Iglesia primitiva. Vamos a desgranarlo bien. A ver, para entender el follón, primero hay que respirar el ambiente de la época. Políticamente, mira, el Imperio Romano de Occidente, bueno, está Honorio al mando, pero gobierna desde Rávena, no Roma. La sombra del saqueo de Alárico del 410 pesa muchísimo. Las fronteras un coladero, el poder imperial débil, la economía luchando. La palabra es fragilidad. No es un imperio fuerte interviniendo, ¿sabes? Es un poder que intenta mantener el orden como puede. Y en la Iglesia, pues, tampoco estaban las cosas calmadas. El pelagianismo, esa doctrina que decía que casi bastaba el esfuerzo humano para salvarse, sin la gracia divina, bueno, simplificando mucho, lo acababa de condenar Zósimo, pero la polémica seguía ahí, latente. Y, lo crucial para esta historia, no había reglas claras para elegir papa. Era una mezcla de aclamación del clero y el pueblo, pero muy vulnerable a presiones de ricos, de aristócratas y, como veremos, del emperador. Entiendo. Un polvorín. Exacto. Y socialmente, aunque el cristianismo ya domina la cultura, hay divisiones, tensiones teológicas entre Oriente y Occidente, y dentro de Roma, facciones de clérigos, de laicos, cada uno con sus intereses. No era una iglesia unida y perfecta, ni mucho menos. Vale, entendido, el caldo de cultivo. Entonces, muere Zósimo, diciembre del 418, y estalla la tormenta. ¿Cómo fue exactamente esa división en la elección? El documento lo cuenta bien, ¿no? Sí, lo detalla bastante. Pasa casi a la vez, es lo curioso. Por un lado, un grupo importante del clero, sobre todo presbíteros, sacerdotes de rango, digamos, con parte del pueblo, eligen a Bonifacio. Un hombre ya mayor, respetado, había sido consejero de Inocencio I. Lo eligen en la Basílica de Teodora. Suena bastante normal para la época, ¿no? ¿Una elección? Sí, lo sería. Si no fuera porque, casi al mismo tiempo, actúa otra facción. Aquí están sobre todo los diáconos, otro grupo clerical influyente, más metido en la administración, más cercano a las familias ricas. Y les apoya el prefecto de la ciudad, Símaco, una figura clave del poder civil. Pues esta gente ocupa a San Juan de Letrán, la catedral de Roma, y proclaman papa a su candidato, el archidiácono Eulalio. Dos elecciones a la vez, en sitios distintos, con candidatos de bandos opuestos. El lío estaba servido. Y por lo que dices, no fue una disputa de salón. Que va. El documento habla de un caos total en Roma. Semanas de peleas callejeras entre los partidarios de uno y otro. Bandas armadas intentando controlar las iglesias. Imagina el escándalo, ¿eh? La elección del sucesor de Pedro decidida a palos. La fuente dice que los de Eulalio, que al principio se sentían más fuertes por el apoyo del prefecto, controlaron Letrán y otras basílicas, impidiendo entrar a los de Bonifacio. Una situación insostenible. Y aquí es donde entra el emperador Honorio, desde Rávena, supongo. ¿Qué hace el poder imperial? Claro, los dos bandos le escriben al emperador. Necesitaban su reconocimiento para ser legítimos y, sobre todo, para que el Estado les ayudara a controlar Roma. El prefecto Símaco informó a Honorio, pero claro, barriendo para casa, para Eulalio. Dice que su elección fue más ordenada, más temprana. Y aquí, el primer giro.
Honorio, fiándose de Símaco, y quizás queriendo zanjar rápido el asunto, le da la razón a Eulalio, ordena expulsar a Bonifacio de Roma y confirma a Eulalio como papa. Parecía caso cerrado. Pero, obviamente, no acaba ahí la cosa. Bonifacio no se rinde. ¿Y qué pasa? Los partidarios de Bonifacio, aunque los echan de la ciudad, siguen protestando. Apelan al emperador, dicen que la elección de Bonifacio fue más legítima, con más apoyo de los presbíteros. Y entonces, Eulalio comete su gran error. El documento sugiere que, sintiéndose ya seguro con el apoyo imperial, decide volver a Roma para celebrar la Pascua del 419 en Letrán. Pero había una orden imperial que prohibía a los dos entrar en Roma hasta que se resolviera en un sínodo en Rávena. Vaya, desafía directamente al emperador. Mala estrategia. Malísima. Esa desobediencia, y encima llegaban noticias a Rávena de que sus seguidores seguían con la violencia en Roma. Pues eso enfada muchísimo a Honorio. El emperador valora el orden público por encima de todo. La fuente insinúa que algunos consejeros en Rávena, quizás más pro Bonifacio o simplemente escandalizados, presionan a Honorio. Y el resultado, cambio radical. Honorio anula su decisión. Declara depuesto a Eulalio por desobediente y reconoce a Bonifacio I como único papa legítimo. Ordena a las autoridades de Roma que lo instalen pacíficamente. A Eulalio lo expulsan definitivamente. Y aunque vivió más años, ya no volvió a reclamar nada. Fascinante. Un error táctico, la desobediencia, parece clave. Pero antes has dicho que la decisión imperial no lo fue todo. ¿Qué papel jugó el consenso dentro de la Iglesia misma? Ese es un punto crucial, y el documento lo subraya bien. A ver, la decisión de Honorio fue el golpe final que resolvió la crisis política, el desorden en Roma. Pero, la legitimidad de Bonifacio ya se estaba cosiendo dentro de la Iglesia. Mientras Eulalio tenía el apoyo inicial del prefecto y algunos aristócratas romanos, Bonifacio tenía a la mayoría de los presbíteros de Roma. Y, muy importante, empezó a recibir el reconocimiento de obispos influyentes de Italia y, ojo, de las iglesias del norte de África. Ahí estaba San Agustín, nada menos. O sea que la Iglesia, digamos, ya estaba decantándose por Bonifacio. Exacto. La comunión eclesial, el reconocimiento de otras iglesias importantes, ya iba hacia Bonifacio antes del decretazo final del emperador. Honorio, al final, no impuso a alguien contra la corriente de la Iglesia. Su decisión se alineó con el consenso que ya se estaba formando en Occidente. Y esto es importante. El poder imperial podía intervenir y ser decisivo en la práctica, sí, pero la legitimidad moral, la eclesial, dependía del reconocimiento dentro de la Iglesia. Una decisión imperial sin ese respaldo habría sido muy frágil. Entendido ese matiz, es fundamental. Bueno, superado este inicio tan movido, Bonifacio I por fin puede ser papa. Aunque solo unos 4 años, murió en 422. ¿Qué legado deja este pontificado que nació de un cisma? Pues mira, a pesar de ser corto y empezar así, su legado es importante en varias cosas. Primero, la propia resolución del cisma. El hecho de que se resolviera con un único papa, paradójicamente, reforzó la idea de que Roma era el centro necesario de unidad para Occidente. La experiencia del lío hizo valorar más la unidad con el papa legítimo. Y segundo, lo que apuntabas antes, la doctrina. Eso es. Bonifacio fue muy firme ahí. Siguió la línea de los anteriores. Confirmó con fuerza la condena del pelagianismo. Apoyó a tope las ideas de San Agustín sobre la gracia divina. Hay cartas suyas que lo dejan claro. Quería cero ambigüedades en un momento tan confuso. Fue un papa muy agustiniano, muy ortodoxo. Vale, doctrina clara. ¿Y tercero? Tercero, y muy importante, trabajó para reforzar la autoridad del papa sobre otras iglesias locales. El documento destaca cómo intervino en la Galia, Francia, y en Iliria, Balcanes. Insistió mucho en que los asuntos importantes, las apelaciones de obispos, tenían que ir a Roma. No era solo un título honorífico, Bonifacio ejercía una autoridad real. Decía que Roma tenía la responsabilidad final de mantener la disciplina y la doctrina en todo Occidente. Hay cartas suyas bastante firmes a otros obispos recordándoselo. O sea que a pesar de llegar al poder de forma tan complicada, ¿no fue un papa débil ni dudoso al ejercer la autoridad? Para nada. Al contrario, parece que la propia experiencia del cisma le hizo ser muy celoso de la unidad y la disciplina bajo Roma. Quizás vio de cerca lo peligrosas que eran las divisiones y la falta de una autoridad clara. Si profundizamos un poco más en ese legado, ¿qué otras implicaciones podemos sacar? Mencionaste la relación Iglesia-Imperio.
Sí, creo que este caso es un ejemplo perfecto. Muestra esa relación compleja en Occidente. El emperador interviene, su decisión es clave para resolver el conflicto práctico. Pero como decíamos, no actúa solo. Su decisión final viene influida por la metedura de pata de Eulalio y sobre todo se alinea con el consenso que ya había en la Iglesia a favor de Bonifacio. Es una prueba temprana de que el poder político podía ser decisivo, sí, pero no podía simplemente inventarse un papa si no tenía legitimidad dentro de la Iglesia. El poder espiritual y el temporal ya estaban en ese baile delicado de influencias mutuas. Y sobre la sucesión apostólica, esa idea de línea directa desde Pedro, ¿cómo encaja una crisis tan humana con política, violencia? Es la pregunta del millón, claro. Desde la historia pura y dura ves facciones, ambición, política, pero desde la perspectiva de la fe, que es la que refleja el documento, el punto es que, a pesar de todo ese ruido humano, la institución divina de la Iglesia, basada en la promesa a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, prevalece. La crisis no rompe la línea porque, al final, la Iglesia Universal, representada por el consenso de obispos y clero, reconoció a Bonifacio como el eslabón legítimo. La idea es que el Espíritu Santo guía a la Iglesia incluso en estas tormentas humanas para asegurar la continuidad. Es una lectura teológica, claro, pero clave para entender cómo la Iglesia se vio a sí misma. Tiene sentido desde esa óptica. Y mencionaste también que esto puso de manifiesto la necesidad de normas para elegir papa. Fue un catalizador. Indirectamente sí. Fue una lección aprendida a las malas, vamos. La falta de un procedimiento claro y aceptado por todos fue un detonante obvio. Este caos demostró que urgía poner reglas más precisas para que la elección del obispo de Roma no fuera una batalla campal cada 2 por 3. Aún faltaban siglos para el cónclave, y los cardenales encerrados, claro. Pero estas crisis sí impulsaron después reflexiones y decretos, tanto imperiales como de la Iglesia, para intentar regular mejor quién votaba, dónde, cómo, para minimizar las interferencias y las divisiones. Así que sí, un precedente doloroso, pero necesario en ese camino hacia formalizar la elección papal. Y la lección sobre la unidad. Parece la más obvia de todas. Sin duda. Y lo fascinante aquí, que el documento parece querer destacar, es en qué se basa esa unidad. El cisma demuestra que la unidad que dura no se basa en el poder de unos pocos ricos, ni en el favor del emperador de turno, ni siquiera en quien controla los edificios más importantes. Desde la visión de la Iglesia, la unidad real se basa en la fidelidad a la doctrina de los apóstoles y en el reconocimiento mutuo dentro de la comunión eclesial. Bonifacio ganó, según esta visión, no solo por el apoyo imperial final, sino porque representaba esa continuidad doctrinal y consiguió el reconocimiento de la mayoría de Occidente como el sucesor legítimo. La unidad es como un don y una tarea, ¿sabes?, mantenida por la fe compartida más que por el poder terrenal. Queda clarísimo el análisis. Entonces, resumiendo, San Bonifacio I sale de una de las elecciones papales más caóticas de la historia, con un rival apoyado por el poder local y al principio por el emperador. Supera el cisma por una mezcla de errores del rival, intervención imperial final y sobre todo el reconocimiento que fue ganando dentro de la propia Iglesia. Y en su corto papado se dedica a consolidar la doctrina correcta y a reforzar la autoridad de Roma en Occidente. Una figura que, nacida de la división, trabajó sin parar por la unidad bajo el Papa. Exactamente. Su historia es un pequeño reflejo de las tensiones y el poder de la época, pero también una muestra de la capacidad de aguante de la Iglesia como institución y de cómo se fue forjando esa figura del Papa como centro de unidad y autoridad doctrinal en Occidente. Y esto, bueno, nos deja con una reflexión final, quizá un poco para darle vueltas. La historia de Bonifacio y Eulalio es un espejo de las dinámicas de poder, las facciones, los intereses, que vemos en cualquier grupo humano, siempre. Ambición, política, buscar apoyos. Nada nuevo. Pero lo que da que pensar es justo cómo se resolvió esta crisis concreta en el siglo V. No fue solo un decreto del emperador lo que trajo una solución duradera. Fue ese proceso complejo que acabó con el reconocimiento interno de la Iglesia. Entonces cabe preguntarse, ¿qué había en el ADN de esa Iglesia primitiva? Quizá una mezcla de convicciones teológicas fuertes sobre la sucesión y la unidad, junto con formas de comunicarse y reconocerse entre obispos. ¿Qué le permitió, una y otra vez, superar estas fracturas internas tan bestias? ¿Cómo esos mecanismos, más basados en la comunión y el consenso, que en la simple imposición política o jerárquica, no solo sobrevivieron, sino que pusieron las bases para que esa institución mantuviera una línea de autoridad reconocida durante siglos y acumulara la influencia histórica que todos conocemos?
Es una pregunta sobre la naturaleza misma de la autoridad y la unidad en las instituciones humanas, en realidad.